Oscar. Y mañana es un día muy particular porque se eligen autoridades dentro de lo que va a ser la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Así que queríamos hablar justamente con los diferentes sectores, saber cómo ven este armado y qué ven para el año que viene dentro del trabajo legislativo. Así que vamos a charlar con el diputado provincial por el país, el diputado Cristian Castro, que está con nosotros. Diputado, buenas noches. Brian y Alejandro te saludan. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. La verdad que bueno, expectante a ver qué va a suceder mañana. Estábamos también hoy esperando a ver la notificación porque no nos habían notificado nada sobre la reunión. Estábamos diciendo qué iba a pasar, ¿no? Porque supuestamente siempre avisaban con 48 o 72 horas de anticipación y hoy eran las 10 de la mañana y todavía no sabíamos, nos comunicábamos entre varios diputados de la oposición para saber qué iba a pasar mañana y nadie sabía nada, ¿no? Porque además de la sesión especial por elección de las autoridades, estaba también la sesión especial por la banca que había dejado Quisque y que mañana asume Javier Mela, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? No solamente de la asunción del diputado Mela, sino de que la asunción va a ser posterior a la elección de autoridades, es decir, el diputado Mela queda fuera de cualquier tipo de autoridades que se puedan elegir en la Cámara. ¿Qué opina de esto? La verdad que fue todo un tema el que se le haya dado esa banca, ¿no? Que corresponde, porque en sí fue el pueblo quien le dio esa banca a Juntos por el Cambio en su momento, y bueno, por más que fue muy controvertido lo de Germán Quisca, la bancada la ganó esa alianza y le correspondía, una vez que se tomó la decisión de expulsar a Germán Quisca, reemplazar en su lugar a quien estaba en el corrimiento de lista, ¿no? Entonces es todo un tema porque fíjate el tiempo que se demoró desde que se le echó a Germán hasta que en la última sesión se dio la oportunidad de que se pueda reemplazar esa banca, ¿no? Había todo un debate, ahí inclusive muchos pensábamos que la renovación no iba a dejar que asuma Javier Mela, ¿no? Porque había tiempo justo hasta el 30 de octubre, ¿no? Sí. Diputado, ¿cómo le va? Alejandro lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Desde su espacio político, si tuvieran que hacer una valoración del año de gestión respecto, en lo personal por supuesto, pero también desde la mayoría, ¿cuál sería el veredicto? Mirá, te digo una cuestión personal porque recién mañana vamos a definir bien la estrategia que vamos a tener mañana, Sí. y lo que fue el año, a lo que mi apreciación personal, sí, no es del partido, sino es mía, y mañana lo vamos a evaluar con Cacho, con Isaac, con Blanca, es la siguiente, ¿no? A mí se me hace que faltó mayor diálogo, sí, mayor también participación por parte de la oposición, porque la verdad, lo que vi este primer año, es la primera vez que asumo como diputado, yo entré el 10 de diciembre, mañana va a ser un año que asumí el mandato, y la verdad que me quedó ese gustito a poco de la participación, porque como que ningunean a la oposición. Está bien, ellos tienen una mayoría absoluta, fíjate, ellos inclusive tienen los 2/3, el voto de los 2/3, y la participación que nos dan a la oposición es prácticamente nula, ¿no? Muchas veces nosotros algunas cosas acompañamos, no es la oposición que le bloquea todo como se puede creer, sino que algunas cosas acompañamos, otras no, pero ni así te da la posibilidad de mayor participación, ¿no? Te dan participación en alguna comisión, pero es una participación secundaria, y lo mismo lo que pasa con el tratamiento parlamentario de las leyes, ¿no? Se tratan solo las leyes que presentan ellos y la que presenta la oposición en su unidad, quedan relegadas o quedan cajoneadas, como se dicen, ¿no? En las comisiones. Diputado, en particular entonces, hoy no tienen definido cómo van a acompañar mañana la elección de autoridades, ¿no? Todavía no, porque estábamos esperando este llamado para hacer la reunión y hacer el análisis, ¿no? Así que todavía no está definido. Generalmente el acuerdo parlamentario es el que tiene la mayoría, tiene la presidencia, porque hay una cuestión de la sucesión, de corrimientos, ¿no? Si pasa algo con el gobernador y vice, es el presidente de la Cámara el que ocupa ese lugar, entonces
casi siempre se le da a la mayoría, pero bueno, son cuestiones que a veces pueden cambiar, ¿no? Porque son acuerdos que son no son acuerdos escritos, ¿no? Claro. Diputado, entonces lo aprovecho que lo tenemos y lo saco de tema. Justamente otro de los temas que marcó hoy es este paro de yerbateros que continuó en gran parte del norte de la provincia. Quería preguntarle si sabe de la situación y cómo ve que va a continuar esto de aquí en adelante. Sí, la verdad que yo siempre participo mucho en los grupos yerbateros, a pesar de que no tengo hectáreas de yerba plantada, pero sí conozco, me interioricé muchísimo. Fui el único diputado junto a Blanca Alves que presentamos 2 proyectos de ley con respecto a la desregulación de la yerba mate a nivel provincial, y de los 3 proyectos que hay, el tercer proyecto lo presentó Tabachuk, que es un productor agropecuario de la zona norte, ahí de San Pedro, que junto a los productores de Andresito habían presentado un proyecto de los, se llaman autoconvocados yerbateros, autoconvocados ya, sí, de yerbatero autoconvocado, y los únicos 3 proyectos que hay, sí, la renovación a comienzo de año amagó que iba a presentar algo y al final no terminó presentando nada, no hay absolutamente nada, y bueno, una crisis que nosotros del Partido Agrario ya lo decíamos, que si se desregulaba iba a pasar esto, pues ya pasó en los años 90, y bueno, es la crisis hoy que está viviendo el sector yerbatero. Fíjate, el productor cobraba 270 pesos en enero, 210 llegó a cobrar hasta diciembre, 270 en enero, según laudo de Nación, en el cual hacía respetar ese precio el INIM. Después del DNU 70/23, que desregula varias cuestiones de la economía, dentro de las cuales estaba esa potestad de regular el precio del INIM y la facultad, por ejemplo, de cupificación que tiene el INIM, nosotros veíamos que iba a pasar esto. Nosotros el 12 de enero presentamos el primer proyecto. Los productores no vieron de agrado y muchos decían que era el proyecto Rovira. Yo me cansé de explicar en los distintos grupos, pero bueno, no había unanimidad en el sector yerbatero de que iba a afectar la cuestión de la desregulación. Fue pasando el tiempo, sí, de los 2.70 llegaron a cobrar 3.40, 3.80, 3.60 a mediados de marzo, y luego de ahí fue solo caída el precio hasta los 110, hasta 170, inclusive 2.40. Y eso es otra de las cuestiones, no solo que el precio cayó, no solo que el precio de pagar de contado hasta 3.80 llegaron a pagar de contado a mediados de marzo, sino que cuando a finalizar la zafra y a mediados de la zafra, el pago inclusive fue diferido, ¿sí?, a 30, 60, 90 y hasta 120 días, o sea, 6 meses después, cobrar un precio muy por debajo. Los productores en enero, cuando estaba a 2.70, pedían 510 en las distintas asambleas. Yo participé en muchas de esas asambleas, fui a la mayoría, y había unanimidad en pedir 510 pesos, 505, decían los carteles, y no se llegó a eso. Primero, cuando llegó a 3.80, los industriales empezaron a traer yerba de Paraguay, y con ese verso de que iban a entrar importaciones, bajó inmediatamente a 2.20, que era el precio internacional que tenía la yerba, y bueno, de ahí fue solo caída, como te digo, hasta lo último, en donde, como te decía, precios, mucha disparidad de precio, muy por debajo de lo que el productor pedía, y no solo eso, sino que en pagos diferidos, como te decía, y que llevó a una crisis que es tremenda, ¿no? Uh-huh. Y hoy sí, los productores se dieron cuenta que la desregulación le afectó, y le afectó muchísimo, porque, a ver, yo como profesor de economía siempre explico, ¿sí?, que la competencia entre oferta y demanda se da cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿sí? Lo que en teoría se dice competencia perfecta, que no existe tal competencia perfecta, pero es lo que se denomina competencia perfecta, muchos compradores, muchos vendedores, en donde un vendedor quiere vender más barato o más caro algo, y el demandante empieza a dejar de comprar, y esto lo que logra es que se haya siempre un equilibrio. Bueno, en la yerba mate esto no existe, porque son casi 13.500 pequeños productores, de los cuales venden esa hoja verde, esa materia prima, a 120 industriales. Pero de esos 120 industriales, los 10 primeros tienen el 80% del mercado, ¿sí? Entonces, y los 2 primeros concentran más del 35%, y prácticamente son los que definen las políticas de precio y de compra y venta de la yerba mate. Entonces, por eso no es un mercado de competencia perfecta. Por eso, en los años 90, cuando se desreguló, generó una crisis tremenda en casi 10 años, ¿sí?, en donde el 2001,
si se acuerdan, el famoso tractorazo, donde muchos de los tractores, los colonos, llevaron hasta la plaza de Posada, casi a la puerta de la Casa de Gobierno, en donde se pedía una solución, y eso surgió en el 2002, surgió el INIM, que uno puede tener miles de cuestionamientos, miles de cosas que no estaban funcionando el INIM, pero no por eso había que eliminarlo, no por eso sí había que destrozarlo como se lo hizo este año, ¿no? Sí. Y bueno, hoy los productores tienen esta cuestión. A ver, fíjate que se conjugó casi todo. No solo se reguló, sí, dejando al azar del mercado, sino que también se hablaba de superproducción. Yo siempre dije, no es superproducción, sino récord, sí, récord de producción, pero no hay, cuando uno dice récord, superproducción es más del doble, un 50, un 100% más, un 200% más de producción. No hay eso en el mercado yerbatero. Lo que hay es, fíjate, un 14% más que el año 2021. 14% más de producción. Sí, es un récord de producción, pero no es para decir, bueno, con esto destrozo el precio como quedó destrozado el precio al pequeño productor. A eso se le suma también que la demanda cayó un 9%, y estos datos uno los mide en salida de molino que registra el NIM, y también se da lo mismo, coincide el número 9, 9,5, depende del dato que tome la fuente, datos del INDEC, sí, de ventas en supermercados de yerba mate, también marca eso. Entonces se conjugó una demanda que se achica, una oferta que se agranda, y a eso el mercado es regulado y genera esta bomba que hizo hoy que los productores, fíjate que ahora para la safriña están pagando en promedio 170 pesos, que también es una miseria, ¿no? Prácticamente hace un año estaban pagando 2.10, sí, y ahora 170 con una inflación arriba del 180% acumulado en el año, ¿no? Entonces eso es tremendo. Diputado, preguntarle, usted que está vinculado al partido que tiene que ver con el agro, quería preguntarle, si bien la discusión seguramente no termina en algunos actores, ni tampoco termina en INIM sí o en INIM no, debe ser más profunda. Pero en todo este caso, cuando se habla de los industriales, se habla de los productores, se habla de los intermediarios, pero tengo la sensación de que en todo este recorrido siempre queda el último. Y el último, de un lado el último es el consumidor y del otro lado es el tarefero, que es el que termina cosechando la yerba. ¿Cuál es el lugar que ocupan para la producción o para la política el tarefero? Por eso, yo cuando elaboré el segundo proyecto, yo pensé inclusive en un mercado yerbatero, una mesa yerbatera, en donde está el tarefero. Porque yo creo que, a ver, cuando yo hablo de tabaco, cuando yo hablo de otras producciones, ¿no? Del té, son productos que otros países también producen, y varios otros países, entonces prácticamente el precio de esos productos lo marca el mercado global, es un mercado internacional el que marca. En cambio, en la yerba mate vos tenés el 90% de consumo interno, solo 10% de exportación. Entonces, tranquilamente se puede armar una buena estructura de costo, y en esa estructura de costo empieza por el viverista que produce el plantín y el tarefero, que es el que en las peores épocas, porque ahora la safriña es en verano y la zafra gruesa en invierno, donde muchas veces a las 5 de la mañana, con cerrazón, con neblina, con helada, es el que tiene que estar ahí cosechando la yerba mate, ¿no? Sí. Por eso la pregunta. Sí, ¿hola? Sí, le escucho. No, por eso le preguntaba, y viene bien la aclaración que nos hace, porque en realidad siempre parece que en el medio se habla de la cuestión económica, y la verdad que para el que está en la intemperie, como bien lo dice, que está en el abandono prácticamente, cualquier cosa le viene bien. Esto no justifica que los costos tan bajos, pero digo, a veces parece que se legisla solamente para los industriales o para el productor, y no para aquellos que cualquier trabajo rural le viene bien para poder subsistir en la familia. Fíjate, si te pagan 110 pesos, vos tenías, según lo que decía el estatuto del peón rural, el último acta acuerdo, ¿sí? Establecía 60 pesos por kilo de hoja para el tarefero. A eso le agregaba 45 pesos de flete, vos ahí nomás tenés 105 pesos, o sea, le quedaba solo 5 pesos al productor. ¿Sí? Y por eso, en la realidad, le figuraban, en vez de hacer 100 kilos,
a 60 pesos, hacían figurar menos kilos y le pagaban entre 40 y 45 pesos nada más al tarefero por kilo de hoja verde, porque el productor no tenía forma de pagar los 60 pesos. Eso claro. Es una realidad también. Sí. No, desde el más poderoso hasta el más débil terminan todos quedándose con una tajada que, bueno, el último de la cadena termina no ni siquiera viéndola pasar. Sí. Y es tremendo porque, como te decía, el laburo del tarefero fue tremendo. Fíjate otra de las cuestiones, ¿no? El tarefero tiene un programa, un beneficio, ¿sí?, que es la intercosecha o la interzafra, sí. Y este año todavía no cobraron. Tenían que haber cobrado antes de empezar la safriña, en octubre, noviembre. Todavía no cobraron. Nación no liquidó. Está bien, aumentó al doble, pero todavía no cobraron. Son 125 pesos, 125.000 pesos, y todavía no pudieron cobrar. Bien. Diputado, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por haber tocado los numerosos temas con nosotros en esta noche, así que le mandamos un abrazo enorme y vamos a estar atentos mañana a lo que deje la sesión, así que estaremos en contacto seguramente. Dale, no, muchas gracias a ustedes, saludos. Por favor, hasta luego. El diputado provincial Cristian Castro con nosotros en esta noche de lunes de la última rosca, tiempo de rotativo y venimos.